Bien, estamos de regreso en este día, lunes 27 del mes de julio, año 2020. Pues una de las cuestiones pendientes en la semana es lo que pueda ocurrir con la planilla de funcionarios sugeridos para incorporarse al nuevo gobierno que va a encabezar Luis Abinader el próximo 16 de agosto. La semana pasada el tuit de Luis Abinader un poco se trabó, soltó tres nombres, tres señalamientos de funcionarios que van a su administración, entre ellos uno que se esperaba desde el principio por el activismo que desarrolló y por el nivel de cercanía que uno le supuso siempre con el candidato Abinader. Me refiero al caso de Jesús Vázquez Martínez, quien iría al Ministerio de Interior y Policía. Me alegró mucho ese nombramiento, no lo pude decir el viernes, pero me alegró muchísimo. Sí, creo que es una distinción muy merecida. Chu, hay que recordar que Chu fue de los armadores del Partido Revolucionario Moderno, junto con Andrés Bautista, ellos dos en principio, Andrés Bautista como presidente, Jesús Vázquez Martínez como secretario general, recorrieron varias veces el país promoviendo ese proyecto nuevo que se dio de la combinación de la Alianza Social Dominicana y el desprendimiento masivo que se produjo del Partido Revolucionario Dominicano para conformar lo que se llama Partido Revolucionario Moderno, que todos recordamos que en un momento se le intentó llamar Partido Revolucionario Mayoritario, la Junta no lo aceptó y entonces le cambiaron la M de mayoritario por moderno. Mucha gente criticó que fue un partido moderno porque se había llevado a las figuras más antiguas de edad y de militancia en el PRD, todos lo recordamos, pero así nació el PRM y Chu jugó un papel fundamental en armar ese proyecto, en darlo a conocer, en promoverlo por toda la geografía. Por tanto, llamó la atención que tarde con respecto a otros que denunciaron antes, se diera a conocer su designación en el Ministerio de Interior. Y digo que será importante esta semana porque, y esta es una información que comparto con todos ustedes y con el público, este fin de semana estuve conversando con dirigentes del PRM, algunos me visitaron a mi oficina, y me enteré por lo que me han comentado que hay un cierto malestar que el presidente electo evidentemente tendrá que manejar. Los presidentes siempre tienen soluciones para las cosas, a pesar de que no haya sombrero para tantas cabezas, pero los presidentes pueden, hasta hablando, calmar algunas situaciones. Hay un grupo de dirigentes medios del Partido Revolucionario Moderno, sobre todo del distrito, que tienen una teoría que yo no comparto ni tengo la certeza de que así sea. Ellos piensan que Lisandro Macarrulla, que es un hombre que viene del sector privado, ha secuestrado al presidente electo y que los perfiles para designar en los cargos a los dirigentes, miembros del PRM, tienen que ser aprobados por Lisandro Macarrulla. Yo le decía a uno de ellos, me hacía el razonamiento, que Lisandro Macarrulla, que es una figura muy conocida del sector empresarial, que fue presidente del CONE, que fue presidente de la Asociación de Industria de la Construcción, que es un hombre de una vida dilatada en el sector privado, conocedor de proyectos, armador de proyectos, que fue el coordinador de la comisión presidencial de Luis Abinader, que tuvo mucho que ver con la organización del programa de gobierno que mandó Luis Abinader a la Junta Central Electoral como una condición que establecía la ley para poder optar por ser candidato a la presidencia. Le hablaba yo de eso que conozco, ¿no? Yo no conozco personalmente, así no he tratado mucho al señor Macarrulla, pero su trayectoria es muy pública, es muy conocida. Y le hacía referencia a cómo podía ayudar desde ese punto de vista a Luis Abinader en la responsabilidad que Abinader le había encomendado, que ya la tiene, ya es el coordinador general del proyecto de transición de este proceso. Pero ellos dicen que quien conocía las bases y quien hacía los compromisos en el PRM era Roberto Fulcar. Por eso decía ahorita que a Fulcar le tienen abierta otra cuestión, y es que esos compañeros que despachaban con Fulcar, que manejaban situaciones con él, ya no tienen a Fulcar con Luis para conocer de sus necesidades y de las promesas, porque Fulcar está atendiendo el tema educativo. Fulcar no está en el hostal con Luis Abinader, quien está en el hostal es Macarrulla y Luis.
conociendo sobre aspiraciones de compañeros del PRM que necesitan ir al gobierno porque se sienten capacitados y porque entienden que rindieron una labor en el partido. De modo que ese es un tema que habrá de resolverse. Pienso que en las próximas horas o en los próximos días, cuando se complete el señalamiento, los señalados para ir al gabinete, cuando todos estén señalados, entonces ya los que se quedaron fuera sabrán que ellos tendrán que esperar otra oportunidad. Pero ellos están en una situación no tan cómoda porque entiende que se le ha dado participación fundamentalmente a gente que no eran del proyecto en el que ellos militaron y con el que ellos se comprometieron. Por ejemplo, el hostal no lo sugirió Fulcar, el hostal lo sugiere Nicolás de Obando, donde opera Luis Abinader ahora, el señor Macarrulla, que tiene el control de las oficinas. Creo que parecería un asunto, cuando a mí me lo plantearon, yo de verdad que digo, bueno, pero ¿cuál es el problema? Los cargos no se han acabado, faltan designaciones por hacer, pero las designaciones que faltan por hacer, incluso algunas que ya se conocen, pero por alguna razón que uno no maneja, el caso del ministro de Agricultura, por ejemplo, todo el mundo sabe quién es, pero no ha sido colocado en el tuit de Luis. Entonces, como que eso estaría dando una señal que yo no la comprendo. Que no sale en el tuit, no sale. Y el que no sale en el tuit está. Y el que no sale en el tuit no está. El tuit es la vía oficial de comunicar cuáles son los ministros y los miembros del gobierno. Todos los que han salido en el tuit están publicados en la prensa también como figuras que van a ir al gobierno con su posición ahí. Carlos Luciano Díaz Morfa va para el Ministerio de Defensa. Jesús Vázquez Martínez va para el Ministerio de Interior. Ya están en el tuit. Lisandro Macarrulla va a ser el ministro de la Presidencia. Ya está en el tuit. José Ignacio Paliza va a ser ministro administrativo de la Presidencia. Ya está en el tuit. Sin embargo, hay gente que, aunque el país domina, el caso de Limber Cruz, por ejemplo, para el Ministerio de Agricultura, no ha salido y están interpretando que hay alguna razón para que eso no ocurra. Yo no la conozco, no la sé, no tengo esas informaciones que pudieran ser informaciones muy privilegiadas a partir de que quizás solo se den en el marco de las conversaciones del presidente electo con quien le está manejando la coordinación del gabinete desde ya, que es el señor Macarrulla, pero sí lo doy como datos para que observemos lo que ocurre a partir de esta semana entre la dirigencia del PRM de la capital y la decisión que está adoptando el presidente electo. Yo puedo decir por mi parte, y creo que todos nosotros compartimos esto, que la designación que ha hecho Luis Abinader para que le acompañe en el gabinete, a mí me parece que ha sido una buena escogencia. Las personas que él ha señalado han sido ciudadanos que uno espera que hagan un papel, el mejor papel, porque son gente que tienen que perder, muchos de ellos tienen una trayectoria muy conocida y están comprometidos a hacer un buen trabajo, a hacer un buen gobierno. Pero eso es lo que pienso yo. Hay gente en el PRM que ciertamente ha acumulado mérito y que tiene calificación para estar en una posición que entiende que también ellos debieron haber sido tomados en cuenta ya y aún eso no se ha producido. Esperemos a ver. Miren. Va bien en su designación, dejen de presionarlo, que además son 4 años y hay muchísimos puestos públicos todavía, que lo cojan suave, porque al final lo importante es el país y la valoración que la gente haga de su gobierno dependerá también de sus acompañantes, y él debe tratar de nutrirse de lo mejor que tenga en su entorno, y si no es lo mejor en su entorno, es lo mejor que tenga el país, y creo que él está demostrando una visión en esa dirección. Y para mí los 2 ejemplos fundamentales son la continuidad de Héctor Valdés Albizu al frente del Banco Central. Don Héctor no formó parte de su equipo político ni nada que se le asemeje, pero Luis entiende que su gestión debe comenzar con la estabilidad macroeconómica que le brinda su experiencia y su prestigio al frente del Banco Central. Y el caso de David Collado en turismo, que es una muestra también de cercanía, de acercarse a su partido, de compactar su partido. No es un secreto que David no estuvo acompañando a Luis la mayor parte de la campaña, fue un factor importante al final, dándole un espaldarazo tal vez definitivo en la conquista de esa victoria en la primera vuelta, pero es evidente que David fungía como una otra posibilidad de proyecto político y Luis, en lugar de echarlo afuera, lo que hace es atraerlo a su gobierno en un área donde puede hacer un trabajo importante. O sea que son muestras de que la actitud de Abinader es de
ser presidente del país, no del PRM. Presidente del país, claro, va a colaborar su gente va a ir al gobierno y así debe ser. Pero que lo cojan suave, que el lunes es juramentado, faltan 20 días y falta el gobierno entero por designar. Yo veo a veces que lo presionan demasiado a Luis, tanto con este caso como con caso de nombramiento, como con la Procuraduría General de la República, metiéndole presión por todos los sitios, un paquete de gente amenazando con que si no hay presos salen a marchar. Señores, dejen que este hombre gobierne. La gente le votó para que gobernara y va a recibir un país en las circunstancias más adversas tal vez de la historia moderna, en medio de una crisis global que ha colocado el país ante retos que realmente en generaciones no se conocían. Entonces lo que es que dejarlo que gobierne y dejar esas pequeñeces de presiones partidarias para otra coyuntura. Este no es el momento de eso.